¿Cuál es el tema que estamos o hemos estado trabajando? Derechos y relación entre los conceptos o las perspectivas de individuo, sociedad, poder político. ¿Qué entendíamos por individuo? ¿Cómo lo definimos? ¿Alguien recuerda? Tal vez. Individuo. ¿Cuál era la definición que le dimos? Identidad. Perdón, Steven, no le escuché. Identidad. Ya, tiene que ver el individuo con la... Es un sujeto que tiene una identidad. Muchas gracias. Disculpe, profe, ¿me puedo apagar un rato la cámara? Claro Es que que... sí, sí, no hay problema. Muchas gracias, profe. Individuo, de ahí vimos el concepto de sociedad. ¿Con qué relacionábamos el concepto de sociedad? ¿Cómo la definimos? ¿Cómo definimos sociedad? Si no, vamos buscando rápidamente. Pueblo. Ya lo relacionamos con la palabra pueblo, con la perspectiva de conjunto de individuos. Individuos. ¿Ya? Y poder político, ¿a qué nos referíamos cuando hablábamos de poder político? ¿Qué es el poder político? Lo relacionamos principalmente con el Estado y la perspectiva de que este Estado o las personas que ocupan un poder, un cargo o una función, deben priorizar los derechos. ¿Sí? Este Estado ejerce un poder político por una serie de personas que ocupan cargos públicos y deben directamente guiar la visión y la perspectiva de los derechos. Resumiendo los elementos que vimos la clase anterior, resumiendo la perspectiva de la clase anterior. Entonces, dentro de esta visión y esta idea de lo que nosotros hemos estado puntualizando, hablamos de dos definiciones cuando decimos que el ser humano tiene alguna consideración como característica común. Vimos la perspectiva de Aristóteles y vimos la perspectiva de Marx. ¿Qué decía Aristóteles? ¿Cuál es la característica propia del ser humano? ¿Cuál era la consideración propia del ser humano según Aristóteles? El ser humano es por consiguiente sociable. Es que la última parte no lo entendí. Sociable. Es social por naturaleza. Tiene dos consideraciones de Aristóteles. Parte de que somos Animales racionales. animales racionales. Dentro de la consideración de la racionalidad, da énfasis al criterio del carácter social del ser humano. Para poder comprender los derechos hay que comprender esta perspectiva. ¿Por qué razón? Porque si somos animales racionales y sociales, por lo tanto debemos priorizar los derechos de los grupos humanos. Esa es una característica nuestra. Tenemos derecho a muchas consideraciones en base de que, y sobre todo en el fundamento de que somos principalmente iguales. Todos somos seres humanos. En cuanto a Marx, ¿qué decía Marx? También hablaba de un ser, aquí ya no tanto como animal, sino un ser social que tenía ¿qué característica? ¿Qué puntualizamos sobre Marx? ¿Cuáles eran los elementos que puntualizamos sobre Marx? ¿Recuerdan qué elementos puntualizamos?
No, no hay problema. A ver, vamos entonces, recapitulando esto. Marx habla de que somos, o desde el punto de vista de Marx, de este filósofo alemán, que somos seres sociales por naturaleza, que tenemos esta característica y que principalmente nosotros generamos sociedad, es decir, hacemos sociedad. ¿Y cuál es la base de toda sociedad? ¿Cuál es la base de la sociedad? La familia. La familia es la base de la sociedad según Marx. El principio, el fundamento, el inicio de toda consideración social para Marx comienza con la familia. ¿Y qué es, si no la sociedad, un conjunto de familias? La familia, la primera forma de asociación. ¿Por qué dice esto Marx? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué creen ustedes que Marx dice esto? ¿Por qué delimita como la primera forma de asociación a la familia? ¿Qué se les ocurre? Revisando un poco tal vez lo que nos decía el Neolítico, lo que hablábamos en historia. ¿Por qué será la familia la primera forma de asociación? ¿Por qué llega a esta conclusión? Vamos pensando en esto. Se unieron para así poder sobrevivir. Primera consideración, la supervivencia. Pero ¿por qué la familia es la base de la sociedad? ¿O no se comprende lo que está aquí queriendo decir Marx? El objetivo que está dando. Voy a puntualizar un poco. ¿Sí? Porque aquí se establecen normas y reglas. ¿Dónde se establecen las primeras normas? Gracias, Daniel. Las primeras normas, reglas, perspectivas se establecen en la familia. ¿Quiénes son las primeras personas que nos dicen qué podemos, no podemos hacer? Son nuestros padres, nuestros familiares, nuestros allegados. Por lo tanto, en la familia es donde se crean las primeras normas para convivir. Esto no olvidarse, porque es verdad lo que nos dice el compañero, se unieron para sobrevivir, pero la supervivencia no es la conformación de la sociedad, o no es la única perspectiva. Se unen para sobrevivir, evidentemente, pero posteriormente se crea este concepto, sociedad, y la sociedad conlleva algo más que solo supervivencia, que solo el hecho de sobrevivir. Hay normas, reglas, leyes, hay una identidad propia, cada país tiene una perspectiva, nosotros como humanos tenemos una visión, por eso los derechos. Por lo tanto, la convivencia va a ser uno de los temas fundamentales si nosotros estamos hablando de derechos. Dentro de estas consideraciones, por lo tanto, Marx plantea que en la familia es donde se crean estos lazos, estas perspectivas. Y se relaciona también con otra visión, dice Marx. En la familia es la primera consideración de la división del trabajo. La familia va conformando el cambio de la sociedad según Marx. No debemos cambiar la sociedad como tal, sino debemos cambiar la perspectiva de las familias, porque la familia cambia la sociedad. Esto según este filósofo. Es fundamental tener en la familia espacios o perspectivas donde ustedes puedan opinar, donde puedan darles la posibilidad de ir guiando, dar puntos de vista, generando normas de convivencia estables y perspectivas de este estilo para poder tener una asociación correcta dentro de la sociedad. Y nosotros vimos finalmente la definición de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué decía la Organización Mundial de la Salud? ¿Cuál era la definición que nos daba de ser humano? El ser humano es un ente. Miren la diferencia, va cambiando el término de ser a ente. Es un ente que tiene una característica, es bio, psico, socio, espiritual.
donde se introducen también las perspectivas de la cultura. Dentro de toda esta definición, las consideraciones culturales y las consideraciones políticas. Todos los seres humanos estamos dentro del mundo, tenemos nuestras perspectivas, nuestras visiones, nuestro sentido. No se olviden de ir anotando si alguna consideración les faltó sobre este elemento. Con eso terminamos nosotros la clase anterior delimitando cada uno de estos elementos, qué significaban, qué se entendía por cada elemento. Vamos a hablar y ir cerrando esta temática después de haber enunciado lo que el ser humano es, lo que el ser humano conforma. Dentro de los derechos, vamos a ver los derechos y grupos de desplazados dentro de este mismo tema. ¿A qué nos referimos con esta consideración? Grupos de desplazados. Todos los seres humanos tenemos necesidades y gozamos de los mismos derechos. Todos los seres humanos tenemos las mismas necesidades, los mismos derechos. Ahora, nos preguntamos, ¿cuáles serán las necesidades básicas? Vamos viendo desde el punto de vista de ustedes. ¿Qué me dice Nicole? ¿Qué le parece? ¿Cuáles serán, y pongámoslo así, derechos, necesidades? ¿Cuáles serán las necesidades básicas de todos los seres humanos? Desde su punto de vista, ¿cuáles serán las necesidades? ¿Qué necesidades tenemos nosotros, usted, que sean básicas, que no pueden violentarse? La de comer. La de la vida, el derecho a la vida. El derecho a la vida. Felipe. Derecho a la educación. Derecho a la educación, muy bien. Esos son derechos que nosotros hemos ido planteando a lo largo del curso. Y en cuanto a necesidades, bueno, una necesidad es alimentarnos. ¿Qué otro tipo de necesidad puede ser como necesidad y derecho a la educación? ¿Otra necesidad? La salud. La salud. No se olviden esto. Una de las consideraciones básicas es la salud. Por lo tanto, para cubrir salud, alimento, ¿qué otra consideración se relaciona con esto? Que nosotros podamos decir está interrelacionada. ¿Qué será que también se relaciona cuando hablamos de este tema? No se olviden, el trabajo, la perspectiva del trabajo nos permite acceder a estos elementos. Cuando hablamos de derechos y necesidades, dentro de la historia no se han podido aplicar a lo largo del tiempo porque existen relaciones de poder. Aquí hay un problema y el problema principal son las relaciones de poder. ¿Qué queremos decir con esto? Cuando un grupo social, una persona, un individuo está o cree que está por encima de los demás. Han determinado que unos grupos se ubiquen sobre los otros en situaciones económicas, sociales, culturales y demás. ¿Cuáles creen que sean en la actualidad problemas con la relación de poder? Si hablamos, por ejemplo, económico, social, cultural, dentro de nuestra propia ciudad. ¿Qué podemos nosotros evidenciar que genere una ruptura de derechos, necesidades? ¿Algún grupo humano? A ver. El mal llevamiento de la política. Ya, pero seamos un poco más concretos. Nosotros, como individuos de una sociedad, también estamos dentro de la consideración de derechos y deberes. Nuestro deber es principalmente estudiar, pero dentro de la relación entre individuos, ¿qué ustedes pueden ver, visualizar en el día a día que genere este problema, sobre todo con el grupo de personas desplazadas? ¿Dónde están los problemas principales en nuestra ciudad, en nuestro país? Felipe. Puede ser el derecho a la libertad. Les están quitando ese derecho. ¿Cuándo? ¿Dónde? Cuénteme, ¿dónde están? La discriminación. Cuando
cuando le puede ser un secuestro o cuando les cogen presos, Ya, les pero, quitan su derecho a la libertad. sí, pero usted está yendo un poco muy al extremo de las situaciones. Es verdad, pero hay un extremo ahí. ¿Qué nos decía Valeria? La discriminación. La discriminación. Uno de los problemas fundamentales, y lo que quiero que se centren es un poco en nuestro diario vivir. Es verdad, hay muchos inconvenientes, se está dando una serie de problemas en la ciudad de Quito. Ustedes deben estar al tanto de las consideraciones de las noticias, y si no, creo que es menester que ustedes vayan a revisar lo que está sucediendo. Hay una serie de problemas, inconvenientes, que se están generando por problemas que están ligados a la situación de lo que estamos viviendo. ¿Cuáles son los inconvenientes principales? Uno de los problemas que nos acaba de retratar la compañera es el problema principal de la discriminación. Cuando hablamos de grupos desplazados de sus países, por ejemplo, la situación de los venezolanos en el Ecuador, de los colombianos en el Ecuador, de los ecuatorianos en otros países, la discriminación es un problema latente. Es un problema que no se ha podido todavía romper. Ahora, ¿qué factores están detrás? ¿Qué factores creen ustedes que están detrás de estos problemas? ¿Por qué tanto discriminación? ¿Por qué tanto odio a estos grupos sociales? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué será? ¿Por qué se dan estas situaciones? No se han puesto a analizar. ¿Por qué razón esta consideración? Si estamos hablando de derechos, si todos somos iguales, todos tenemos las mismas necesidades, los mismos derechos, deberíamos tener las mismas oportunidades. ¿Qué pasa en esta situación? En cuestión de discriminación, en cuestión de problemas inconvenientes. ¿Qué les parece? ¿Alguien tal vez alguna idea? ¿Algún punto de vista? Para poder generar este diálogo. Den sus puntos de vista. Tal vez por el hecho de que las vemos diferentes o por su nacionalidad y la forma en la que vienen. Ya, entonces, primer error que cometemos cuando hablamos de derechos y necesidades. Todos somos iguales, porque todos somos seres humanos. Esto no olvidarse. La igualdad natural, que es un concepto que estaremos nosotros revisando a lo largo de lo que sea este curso y sobre todo el curso siguiente de ciudadanía. La consideración de que somos seres humanos es una consideración natural. Significa que todos somos iguales. Es verdad, yo tengo mi punto de vista, ustedes tienen su punto de vista y cada persona tiene su punto de vista, pero seguimos siendo seres humanos. Primer error que cometemos, pensar que porque tienen otra nacionalidad, alguna persona es diferente. En realidad, no del todo, ni menos si somos latinoamericanos. ¿Alguien más? ¿Otro criterio sobre este tema? Vamos, opinen. Den su punto de vista. Como les digo, estas consideraciones son nuestro diario vivir. Esto es lo que vemos todos los días. Si no opinan dentro de estas clases que tenemos la posibilidad de ir guiando nuestro conocimiento para generar cambio, no esperemos salir de aquí para dar nuestro punto de vista. Así que, por favor, vamos tratando de opinar sobre este tema, sobre esta consideración. Porque hay personas que, o sea, siguen con la mentalidad de antes, que, o sea, que no todos somos iguales. ¿De antes de cuándo, tal vez? ¿Cuándo será? O sea, cuando, o sea, como en Estados Unidos, que antes no, o sea, eran racistas con los, Afrodescendientes. ajá, Afrodescendientes. y siguen hay algunas personas que siguen con esa mentalidad que es. Gracias, Nicole. Ha puesto un punto muy importante de las relaciones de poder. Si nosotros vemos el caso que está sucediendo en los Estados Unidos, independientemente sea de un lado o de otro, de los así llamados blancos o los afrodescendientes, cualquiera de los dos puntos
está teniendo una perspectiva de relaciones de poder. Un grupo cree que está por encima del otro. Y se han generado procesos complejos, como lo que sucedió con George Floyd. Ustedes deben haber escuchado lo que sucedió con esta perspectiva de grupos humanos que se van en contra de los derechos. El derecho básico a la vida es algo que uno no puede violentar. Por más que yo tenga un criterio, y es verdad, Estados Unidos ha sido construido y América Latina en general, dentro de la perspectiva de la colonia, en general, desde la esclavitud. Por lo tanto, debemos romper esta perspectiva. Es algo que yo les invito a que ustedes piensen y generemos un proceso de cambio. Muchas gracias, Nicole. Me parece que es una perspectiva importante a tomar en cuenta sobre las relaciones de poder. ¿Alguien más? ¿Algún otro punto de vista? ¿Otra perspectiva? Opinen sin miedo. Sus puntos de vista son todos aceptados y podemos ir... Que también se viene relacionado en lo económico, que hay gente que por tener más plata o más dinero se creen superiores a los demás, que ellos pueden tener mejor educación y pueden llegar a ser mejores profesionales. Ya, muy bien, muchas gracias. Esto tenemos nosotros que tomar muy en cuenta, la cuestión económica. Aquí sí hay que generar un cambio. Hay una perspectiva muy marcada en la visión de, diría yo, en general de la gente. ¿Cuál es uno de los problemas principales en cuestiones económicas? Hay grupos sociales que tienen mayor acceso a consideraciones de objetos, por decirlo así, de la posibilidad de comprar. Dentro de esta consideración económica, la relación de poder está encaminada en muchos países, y este es un ejemplo claro, igualmente los Estados Unidos, también nosotros, también los países latinoamericanos, donde a veces dividimos la ciudad con la mentalidad de que un grupo social tiene más dinero que otro. No se olviden esta consideración, cuando en realidad derechos y necesidades tenemos todos y tenemos que apoyar para solventar las necesidades de aquellas personas que tienen menor acceso a educación, a la economía y a las necesidades básicas. Por eso inicié con esta consideración. ¿Qué está sucediendo también en nuestra ciudad? La gran cantidad de desplazados de otros países, sobre todo de Venezuela, está generando un problema social de divisiones en la mentalidad y está ligado también a la consideración económica. Lo que nos sucedió, pero a veces nosotros no nos ponemos a pensar, ¿qué sucedió en el Ecuador cuando se dio el feriado bancario? Lo mismo pasaba en España con los ecuatorianos que estaban allá, y ahí sí nos parecía coherente que no deberían maltratar a los ecuatorianos, pero cuando vienen los venezolanos al Ecuador, no es exactamente lo mismo, no es la misma relación de poder. Debemos ser un poco más conscientes de que, por ejemplo, la migración es un tema propio del ser humano. No es una consideración de que existen grupos o países que tienen problemas y van a otro lado. La migración es propia del ser humano y se ha venido dando durante todo el proceso de conformación del ser humano. Vamos a cerrar esta perspectiva. Espero que nos quedemos con esta visión. Estaremos revisando algo sobre las consideraciones de derechos las siguientes clases. Para cerrar este tema, estaremos hablando los siguientes temas que tienen que ver ya con los procesos históricos de la democracia. Vamos a entrar a comprender realmente la democracia con todo nuestro análisis que hemos tenido sobre derechos. Con esto terminamos la clase.